A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela, conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La montaña mágica. Allí, a ese sanatorio en esa montaña, había llegado un joven pequeño, burgués, para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambió y su permanencia se prolongó durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufrió una profunda transformación interior. El autor de esta obra, llena de símbolos y metáforas sobre nuestro mundo, se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. El viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista, y a través de los ojos visionarios del lector se adivina el turbulento futuro que sobre Europa y el mundo se cierne, esto ante la llegada del nazismo. Sus novelas exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. La montaña mágica, una de las grandes novelas del siglo XX y de todos los tiempos, estaba siendo publicada un día como hoy, 28 de noviembre de 1924. Y nos recuerda que quizás el más sorprendente y enriquecedor de todos los viajes sea aquel que decidamos emprender a nuestras propias montañas interiores. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía pide que se inicie el proceso de extradición de Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Marcelo Aiza. Asamblea. Código de la Niñez está desde hace 6 años en el congelador por falta de acuerdos. Problemas con la matriculación vehicular en Quito. Centros Bicentenario y Quitumbe están afectados. Editoriales. Talía Flores. La oposición, lo peor del año del gobierno de Noboa. Noticias del día. Fiscalía pide que se inicie proceso de extradición de Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Marcelo Aiza. Que se inicie el proceso de extradición en contra de Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Marcelo Aiza, procesados en el caso Metástasis, es la solicitud que ha hecho la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Este pedido fue conocido este martes 26 de noviembre a través de un comunicado emitido por la Fiscalía. La etapa de juicio en contra de Jordán, Aliaga y Loaiza se encuentra suspendida debido a su condición de prófugos de la justicia. Aliaga está en Venezuela, Jordán permanece en Estados Unidos y de Marcelo Aiza, supuesto joyero del narco Leandro Norero, no se ha hecho pública su ubicación. A los 3 mencionados se les acusa del presunto delito de delincuencia organizada. Sobre ellos pesa una orden de prisión preventiva dictada en enero y marzo del 2024, respectivamente, precisó el Ministerio Público en un comunicado. Para solicitar dicho pedido, la Fiscalía se basó en el artículo 79 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 23 de la Ley de Extradición. Además, la fiscal general Diana Salazar dispuso el inicio y seguimiento de las investigaciones previas ordenadas por la jueza ponente del Tribunal de Juicio del caso Metástasis, apuntó el comunicado. Eso incluye a otros fiscales, jueces, fiscales y periodistas. Asamblea. Código de la Niñez está desde hace 6 años en el congelador por falta de acuerdos. Han pasado casi 6 años sin que la Asamblea Nacional, que se prepara para cambiar a sus representantes en el 2025, logre aprobar el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, COPINA. Este 26 de noviembre volvió a fallar en el intento. El documento elaborado por la Comisión de la Niñez, liderada por Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, genera aún algunas dudas internas y hasta rechazo de cierto sector de la población. Por eso las bancadas legislativas pidieron a la presidenta Viviana Veloz que aplace el segundo y definitivo debate para ampliar la discusión entre los legisladores antes de que lleguen nuevamente al Pleno.
El proyecto entregado por esa mesa legislativa es voluminoso. Tiene 4 libros que contienen más de 760 artículos. El Movimiento Construye anunció que presentará un informe de minoría en el que propone que los menores de edad puedan ser imputados penalmente como adultos cuando cometen delitos graves. Jorge Peñafiel dijo que se debe empezar a sancionar con mayor rigurosidad a los menores de edad infractores desde los 12 años que atenten contra la vida de otras personas. Por su parte, Pierina Correa aceptó la decisión del Pleno de la Asamblea de aplazar el debate y aprobación del COPINA y dijo que el informe final ha sido enviado a cada uno de los legisladores y no lo leen. Además, varios legisladores se han dejado llevar por lo que calificó una campaña de desprestigio a la normativa. Problemas con la matriculación vehicular en Quito. Centros Bicentenario y Quitumbe están afectados. Desde las últimas semanas de noviembre del 2024, decenas de usuarios se quejan por la dificultad para realizar los trámites de matriculación vehicular en los centros Quitumbe y Bicentenario en Quito. En redes sociales circulan mensajes de personas que llevan varios días tratando de agendar un turno. A esto se suman las largas filas que se deben realizar para ser atendidos. Otras personas, en cambio, hablan de demoras en la contestación de solicitudes de renovación o cambio de especie. En redes sociales, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, respondió que trabajan para cumplir con todos los procesos, pero estos tienen mayor demanda al ser los últimos meses de matriculación. Desde la AMT también se reconoció que existen intermitencias en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Esta entidad trabaja con el sistema AXIS 4.0. En esa plataforma, la ANT aloja toda la base de datos para los procesos de matriculación vehicular y la generación de licencias de conducir a escala nacional. Debido a los inconvenientes para atender a la ciudadanía, la AMT confirmó que realizará un reagendamiento de turnos para que los usuarios puedan completar sus trámites, aunque todavía no se conoce cómo será dicho proceso. Durante este mes de noviembre, el proceso de revisión y matriculación vehicular corresponde a los carros con placas terminadas en número 0. A partir de diciembre, todos los vehículos que no cumplieron con el trámite durante este año deben agendar un turno y acercarse a los centros de revisión. Sin embargo, además de los valores de pago establecidos, se suma una multa de $25 por la calendarización. Quienes hacemos telesucesos y radiosucesos ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora Delia de la Noval, madre de nuestro amigo y colaborador el señor Nivaldo Machín de la Noval, expresamos nuestro sentido de pesar en estos momentos de dolor y tristeza a toda su familia. Paz en su tumba. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación y Control Social, el tema, el juicio político en su contra. Escuchemos lo que dijo. Fue mi elección continuar con el juicio, porque, para que tu público lo tenga claro, yo ya gané en primera instancia contra Verónica Abad. Ya le encontraron culpable, pero la sentencia salió muy chistosa. ¿Por qué? Encuentra el tribunal que ella infringe y ella comete una infracción electoral grave 7 veces. O sea, la sentencia dice que se ha acreditado que ella durante 7 veces cometió infracciones electorales graves. Ahora, cada infracción electoral grave está potencialmente penada con una multa y la destitución. Pero si yo intento que te multen solo si haces una vez. Ya, tal vez 2 veces. 7 veces, Verónica, 7 veces. Entonces, si la sentencia acredita que son 7 veces las que se infringen y solo se queda en la multa, ya de paso digan que se puede hacer la campaña totalmente anticipada solo guardándose $9,000. Ahora bien, eso pasó a apelación y ahí el tribunal va a tener muy pocos chances de no destituirle a la Verónica Abad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la Corte Constitucional encuentra que es ilegal la suspensión por parte del Ministerio de Trabajo, cosa que desde mi punto de vista lo es, yo no estoy de acuerdo con el sumario administrativo que se le instituye a la vicepresidenta. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Corte puede tranquilamente decir esto no, así no se le puede suspender a una vicepresidenta. Ella podría venir. Y ahora la pregunta que yo te hago a ti y le hago a todo tu público es, ¿y por qué el correísmo le ha protegido tanto a Verónica Abad?
¿Para qué es ella tan instrumental para el correísmo? ¿Y cuál es la prioridad del correísmo desde hace algún tiempo? Mira lo siguiente, estas coincidencias chistosas. Son coincidencias divertidas. Cada vez que alguien se opone a la impunidad de Jorge Glass, termina con juicio político. Sommerfeld, embajada mexicana, juicio político. Palencia, embajada mexicana, juicio político. Diana Salazar, caso Nene, la posible encarcelación de Verónica Abad, juicio político. Y justo vengo después yo, juicio político también, con mi caso con Verónica Abad. Entonces, cuando me plantearon, mi equipo me dijeron, mira lo que nos acaban de decir, yo pensé, mira, si vuelve Jorge Glass y Rafael Correa, yo creo que debemos cerrar la Lanfo y pensar en que este país lo perdimos. Y eso vale más que mi puesto. Entonces, si me destituyen, bueno, pues quédense con su mugroso puesto. Yo no voy a quitar el mío en contra de Verónica Abad. Es grave lo que usted denunció hace unos días, que operadores del correísmo se acercaron a su equipo con esta propuesta vergonzosa. Así sin más le propusieron esto, o sea, que tiene que desistir de este juicio contra Verónica Abad, de esta denuncia. Sí, y inmediatamente después fue divertido porque el momento en que yo dije absolutamente no, fue muy poco tiempo después que ya calificaron mi juicio. Y además, a ver, te voy a dar algunos elementos de por qué me califican el juicio. A ver, entonces, ¿cuáles son los crímenes terribles que he hecho? A ver, primero, hubo un grupo, a ver, muy rápidamente, en el caso del Consejo Nacional Electoral, que ha sido una de mis batallas, las autoridades que tienen 6 años, Diana Tamain tiene 6 años, ella por ley al medio término, es decir, a los 3 años, tenía que someter su presidencia a reconsideración, tenía que volverse a votar. No estoy refiriendo a cambio de autoridades, para nada. Yo lo que estoy diciendo es que dentro de las mismas autoridades tenía que volverse a votar la presidencia. Eso fue una noticia pública que ella no lo hizo. Hubo un grupo de ciudadanos que estaba molesto con eso y me dijo, investiga esto. Perdón, o sea, me investiga esto. Entonces yo hice una solicitud de información. Entonces ellos asumen que esa solicitud de información fue una denuncia y que entonces yo he develado información errónea. Entonces resulta que de manera pública desde CNE se vulnera la ley, pero yo tengo un juicio político por solicitar información al respecto. O sea, esa es por ejemplo la causal de violación del deber de reserva y protección. Exacto. Pero yo no recibí una denuncia, yo recibí una solicitud de información. Entonces, y eso es tan, frente a todas las autoridades del país, ¿eso explica que la Asamblea priorice mi juicio político? No. Lo que explica que la Asamblea priorice mi juicio político es la posibilidad de que atrás de mi juicio no se le indulte presidencialmente a Jorge Glass. Catherine Herrera, experta en seguridad y defensa, habló del criterio sobre el artículo publicado en The Economist que señala que Ecuador es un nuevo narcoestado. Vamos con la nota. Bueno, a ver, no podemos pedir aclaraciones ni tampoco un tema de solicitar más información o que se retracte de la información, ¿no? Es un trabajo periodístico de investigación, el medio se ha dedicado a eso, es por años, goza de credibilidad. Y algo muy relevante es que siempre en estos tipos de investigación o de periodismo se maneja la parte cualitativa y también la parte cuantitativa, por lo que podemos ver dentro de esta nota, ¿no? De esta nota de investigación periodística, pues vemos que trabaja de los dos lados, ¿no? Con fuentes oficiales, cifras que ha estado pasando en estos últimos años, pero también las entrevistas directas, visitas a localidades, compartir también con la ciudadanía y con actores claves que están trabajando ahí, que más de pedirle una represalia o ahondar o cambio de información, etcétera, por parte del Ejecutivo, es justamente sería como un cambio de discurso, un cambio de ejecución de la política pública, porque ya es un medio que viene a confirmar lo que hemos estado hablando durante estos últimos meses y que a pesar de que hay un conflicto armado, pues ahora
lo hacen más visible. El único cambio es que nosotros hablábamos antes de ciudades, de zonas en donde vemos que el Estado ha perdido el control, y ahora ya estamos viendo pues un medio que generaliza y que llama que todo el territorio nacional pues es un territorio controlado por el narcotráfico, por estas estructuras criminales. Que ahí sí tengo varias opiniones, pero de la información que data ahí, pues no podemos pedir que se rectifiquen o negar de lo que existe, porque es una realidad que no solo académicos, medios de comunicación y también la data en sí ha demostrado que no estamos teniendo un avance en cuanto a controlar nuevamente las calles, el sistema penitenciario y manejar una política adecuada de seguridad. Ahora, la palabra narcoestado no es desconocida para los ecuatorianos. Se habla mucho, se la utiliza mucho, como cuando decimos un Estado fallido, cuando el presidente no puede gobernar, cuando hay marchas, cuando el presidente cae, lo votan, cuando los políticos no se ponen de acuerdo y todo se vuelve un caos en el país, dicen, somos un Estado fallido. Ahora decimos, somos un narcoestado. La pregunta es, ¿qué significa ser un narcoestado realmente? Exacto. A ver, hay que entender una cosa muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de narcoestado, significa que todo el territorio de un país ha sido reemplazado por estas estructuras criminales o actores ilegítimos y ha dejado de lado pues la autoridad legítima, en donde esta autoridad que ha sido elegida por voto popular pues ha perdido los medios de control, ha perdido las garantías para pues proveernos de derechos, de servicios, ha perdido el sistema de financiamiento, ha perdido pues justamente el liderazgo dentro de estas zonas, y algo relevante es que la ciudadanía en sí ya no ve al actor legítimo pues como su gobernador, sino más bien se rigen a lo que indica estas autoridades ilegítimas, por así mencionarlo. Es lo que yo te mencionaba. No estoy de acuerdo con generalizar la palabra narcoestado, porque ahí estamos diciendo totalmente que estamos reemplazando pues las autoridades legítimas por estos grupos de delincuencia criminal. Y a decirte la verdad, vemos que hay un sistema financiero que ha sido penetrado por estas estructuras criminales, sí, pero no son en todos los espacios. Vemos que hay cierta fuerza pública que necesita operar, sí, efectivamente, pero no son todos. Hay casos también en donde el sistema de justicia no tiene esa impunidad como sí lo está teniendo en otros temas. Y algo muy relevante, o sea, hay ciudades en donde no vemos los índices de violencia o presencia de estos grupos criminales como sí lo tenemos en otras zonas. Entonces, hablar de narcoestado significa que le estamos dando un rol importante y específico, y que son estas estructuras criminales quienes están controlando absolutamente todo. Y lo que en Ecuador nosotros estamos teniendo son ciudades fallidas con presencia de actores ilegítimos, como es el caso de Dura, que él también menciona en esta investigación, como es ciertos sectores como Nueva Prosperina y La Trinitaria, lo que antes tuvimos en Mataje, San Lorenzo, Esmeraldas, y bueno, lo que ahora estamos teniendo, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, El Oro y en ciertas zonas del oriente ecuatoriano. Con esto no quiero decir que la información que te está presentando esta investigación sea errónea. Para nada. Es válida, es real, es lo que está sucediendo en el día a día. En Impacto Informativo, Daniela Chacón, integrante de la Fundación Quito, ¿Cómo vamos?, habla de la corrupción en la ciudad. Escuchemos lo que dice. En efecto, la iniciativa Quito Cómo Vamos mide la calidad de vida en la ciudad desde hace 5 años. Todos los años nosotros realizamos esta encuesta y además la complementamos con un informe de calidad de vida que recoge las estadísticas públicas oficiales, y pues este cúmulo de información nos da una perspectiva integral de lo que pasa en la ciudad cada año, que permite orientar pues la opinión pública y también la toma de decisiones a la interna del municipio. Una de las preguntas que tenemos y hacemos todos los años, y además podemos tener una perspectiva comparada, está relacionada a la confianza en la institución municipal y a la percepción de la corrupción. Hay que señalar, Edgar, que cuando empezamos la encuesta en el año 2020, la percepción de la corrupción ya era bastante alta. Es decir, en ese entonces un 76% de personas consideraban que existía corrupción en el municipio. Entonces, la situación se ha agravado en la medida en que
cada año incrementa el porcentaje de población que cree que a partir de esa línea base, digamos, la corrupción ha incrementado. Y te diría que en comparación, el año más grave, con los niveles más altos de esta cifra, fue justamente el año de la crisis política de los exalcaldes Yunda y Guarderas. ¿Y cuál es el número que alcanzó en esta ocasión, en esta encuesta reciente? En la encuesta reciente tenemos que sobre el 40% de personas considera que la corrupción en el municipio ha aumentado y el otro 40 y pico % de personas considera que sigue igual. Entonces estamos hablando que sobre el 80% de las personas encuestadas consideran que la corrupción, digamos, o está igual, que ya venía de niveles altos o ha aumentado, lo cual obviamente pone en una situación compleja a la institución municipal. Y en nuestra encuesta hacemos 2 preguntas adicionales que creo que pueden ayudar a tratar de entender por dónde también van esta percepción de corrupción. Y los peor valorados, la institución peor valorada en el municipio de Quito son los agentes metropolitanos, tanto los de tránsito como los agentes de control, el Consejo Municipal y la empresa de obras públicas. ¿Qué números tienen respectivamente? Y entiendo que la autoridad máxima, el alcalde, también es calificado. No, nosotros no hacemos una encuesta que sea política, es decir, no preguntamos concretamente por las autoridades de turno. Nosotros buscamos y evitamos preguntar por las autoridades específicamente porque sabemos que ya hay muchas otras encuestas que lo hacen. Y evitamos que la encuesta se convierta en algo político y que más bien sirva para entender cuál es la percepción de la ciudadanía en general sobre la institución municipal. Hacia las autoridades, en este caso hacia los concejales. Hacia el Consejo Metropolitano como una institución, hacia el municipio de Quito como una institución y las empresas públicas municipales. ¿Qué números son los del Consejo Municipal como tal? A ver, tengo a la mano la de la empresa de obras públicas, entonces esa te voy a decir primero. En relación con la satisfacción, hay un 60% de ciudadanos que no se encuentran nada satisfechos o poco satisfechos con el servicio de obras públicas. Es la cifra más alta de insatisfacción sobre algún servicio público. Por ejemplo, comparamos con el servicio de recolección de basura, que tiene una insatisfacción de menos del 40%, y la insatisfacción, por ejemplo, con el servicio de agua potable, que es del 30%, ¿no? Estas 2 empresas siendo las mejor valoradas. En el caso de los concejales, tenemos que hay un 70% que no se encuentra satisfecho con la gestión del Consejo Metropolitano. Esta es la cifra más alta y además esta cifra es más alta en las personas más adultas y en las personas tanto de nivel socioeconómico alto como de nivel socioeconómico bajo. Nuestra encuesta además tiene estas desagregaciones por sexo, grupo etario, nivel socioeconómico y administración zonal y nos permite tener, digamos, esta variedad de la lectura del dato. Y en relación con los agentes metropolitanos es un 73% de ciudadanos encuestados que se encuentran insatisfechos con el servicio que prestan los agentes. Tenemos el día de hoy la presencia del magíster Israel Celi. Él es director de la maestría en Derecho Constitucional y además vamos a hablar porque se viene un congreso. Él es el responsable de la organización de este congreso de ciencia política. Es el 4º Congreso Ecuatoriano de Ciencias Políticas que se realizará en el campus de la UTPL en Loja 4 y 5 de diciembre. Magíster, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, David, muchas gracias por este espacio y por permitirme dirigirme a su público para hablar del Congreso y de lo que usted quiera conversar. Así es. Hablemos de lo que es la ciencia política y cómo es, qué tan fundamental resulta dentro de la estructura de un país, porque el término político es como que lo tenemos prácticamente con una degradación, pero en cambio las ciencias políticas terminan siendo importantes, son fundamentales dentro de la estructura
política, económica, las líneas que deberían de demandar o que regir el destino de una nación. Sin duda, David, y en especial en los países que tienen instituciones fuertes. Todos sabemos que el papel, por ejemplo, de los politólogos, de los abogados en un país como Estados Unidos o en los países europeos suele ser fundamental para el diseño de instituciones, para el diseño de políticas públicas y para discutir los temas relevantes, aunque hay que reconocer que en los últimos años, incluso en el norte global, está ganando espacio el populismo, que vendría a ser lo contrario, a tomar en consideración los criterios técnicos de las ciencias sociales en general, ¿no? Y dejarnos guiar más por valores muchas veces atávicos a la hora de tomar decisiones y que a la final degradan las instituciones. Entonces la ciencia política es una ciencia de las ciencias sociales muy preocupada sobre todo por la institucionalidad, por la construcción de la capacidad del Estado para poder gobernar una sociedad de forma democrática especialmente, al menos en la ciencia política occidental, y de ahí la importancia de la ciencia política. Es decir, queda fuera, digamos, o hay que separar del tema de ejercer política o ejercer política como se la conoce aquí, es decir, la ciencia política fuera de cualquier ideología, lo que determina es en base a un criterio técnico cuál puede ser la alternativa o las alternativas, digamos, para solucionar las necesidades y problemas de un país. Sin duda, por ejemplo, frente a los problemas que enfrentamos en materia de seguridad, de crimen organizado, la ciencia política siempre nos va a plantear propuestas a partir de un diálogo entre ideas y pruebas empíricas. Y de ahí que la ciencia política no sea un campo tan fácil de desarrollar. En Ecuador aún es relativamente incipiente, y de ahí que apenas vayamos por el 4º Congreso Ecuatoriano de Ciencia Política. Y también no está tan desarrollado, y de ahí el hecho de que la ciudadanía confunda ser político con ser politólogo. Es más o menos como ser comentarista deportivo y ser jugador de fútbol. O sea, son diferencias significativas. Aunque eso a pesar de estar en la misma cancha, de pronto, o en el mismo escenario. Podrían dialogar, pero lamentablemente no es común que los políticos y los politólogos dialoguen en este país, al menos, o que los cientistas sociales y los políticos dialoguen, salvo en una época en la que se hablaba mucho de gobernabilidad. Recordemos los años 90, ¿no? Y se creía que los problemas del país pasaban por ahí. Pero ya vemos que los problemas del país son mucho más complejos, ¿no? Lo cierto es que instituciones fuertes del Estado. Sin duda. Hace poco se publicó la riqueza de los países, ¿no? La clave para poder desarrollar a los países, las instituciones. Acemoglu y Robinson ganaron el premio Nobel por esas tesis. Y ellos sostienen que las instituciones políticas inclusivas y las instituciones económicas inclusivas generan el desarrollo a largo plazo. Y si observamos la realidad de Ecuador y de América Latina, desde la fundación de la República, las instituciones económicas fueron tremendamente excluyentes, y las instituciones políticas, aunque relativamente incluyentes, siguen teniendo problemas de exclusión. Por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué el Ejecutivo y el Legislativo no trabajan de la mano? ¿Por qué la clase política se polariza, aunque suele polarizarse por encima de la mesa y no por debajo, ¿no? Porque esa dificultad para ponernos de acuerdo y construir instituciones que incluyan a todos. Porque el interés colectivo ha dejado de ser colectivo, sino que se convierte de pronto en un interés individual, ¿no? Lo personalista, lo inmediato, ¿no? Lo que tiene que ver con lo excluyente, es decir, tratar de gobernar el país como si fuera mi hacienda personal, la institución como si fuera mi hacienda personal. Y eso se replica desde el hogar hasta las instituciones más pequeñas. ¿Y los politólogos pueden terminar siendo políticos? Si son tan carismáticos como Velasco Ibarra, sí. Él era un politólogo. Él era más bien un literato, llamémoslo así. Un literato, un hombre muy leído, un hombre muy seguidor de la doctrina católica, una especie de filósofo no tan occidental. Pero lo cierto es que no tenía formación en ciencias políticas. Sin embargo, él intuía que la forma de ganar votos era principalmente, no tanto el discurso, sino el hacer obra pública. Y de él aprendieron otros presidentes que agotan hasta el último dólar del presupuesto general del Estado para poder permanecer en el poder y tener posibilidades de reelegirse, ¿no? Entonces, él cometió algunos errores, aunque en el plano de la palabra era un hombre tremendamente virtuoso. Eso es importante porque, claro, volviendo al ejemplo, por ejemplo, del comentarista y del jugador de fútbol, cuando el jugador de fútbol deja de ser exjugador y pasa al tema del
comentario y tiene una facilidad de palabra, de expresarse, se convierte en un buen comentarista. Eso pasando, ¿no? Y eso ha sucedido. Más no de pronto, o menos serán seguramente los casos donde un comentarista se convierte en un jugador de fútbol, porque eso tiene que ver un poco también con el tema de aptitudes, la formación desde muy joven, desde escuelas de fútbol, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el Congreso ecuatoriano, que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de diciembre, ¿qué se va a tratar? ¿Cuál es ¿Existe un tema, un eje central para tratar dentro de este Congreso ecuatoriano de Ciencias Políticas? Sin duda. Primero debería mencionar que este congreso es organizado por la UTPL y por la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Correcto. Ajá. La UTPL presentó una propuesta junto con otras universidades y la asociación eligió a la UTPL para organizar el congreso. ¿Este cuarto o ya desde el primer congreso? Este cuarto. ¿Por qué? Porque la UTPL propuso un tema que interesó a la Asociación de Ciencia Política del país, ¿no? Capacidad estatal, violencia política y crimen organizado. Entonces, que son como los temas que están ahí, ¿no? Entre los que más preocupan a los ecuatorianos, sumándoles el tema de los problemas de electricidad, el desempleo, la pobreza, la inseguridad. A ver, el tema violencia política era uno de esos. Capacidad estatal. Capacidad estatal. Ya. Violencia política y crimen organizado. Los tres de alguna manera están conectados. Por ejemplo, capacidad estatal. En la ciencia política se considera que un Estado es capaz cuando tiene las características de un gobierno burocrático en el sentido moderno. Por ejemplo, cuando los funcionarios son elegidos a través de verdaderos concursos de méritos. Cuando los funcionarios tienen carrera y pueden ir escalando, no a través de la corrupción, sino a través de la carrera administrativa. Claro, porque estamos hablando primero de Estado, no de gobierno. Gobierno puede cambiar distinta línea, pero el Estado mantiene sus capacidades. Así es, por supuesto. Claro, y lo vemos en otros países de América Latina, Chile, por ejemplo. Perú, ¿no? Incluso Perú en cierto plano. Por ejemplo, la política educativa de Perú. Viene gobierno de izquierda, viene gobierno de derecha, y el mismo ministro permanece con la institución tal cual. Es decir, los funcionarios reinan sobre ciertos aspectos, pero no en el sentido despótico, sino que son gente muy técnica y experimentada que, por ejemplo, sabría qué plantear frente a los incendios forestales o frente a la crisis de inseguridad. Porque además van adquiriendo una experiencia mientras están en el cargo. Exacto. Entonces ese es un rasgo de un Estado capaz, y además otro rasgo fundamental, ¿no? Desde la Edad Media, es un Estado que reina sobre el territorio, que no tiene competidores que disputen su poder. Y en América Latina sabemos bien que hay estados, incluyendo el Estado ecuatoriano, que no logra controlar su propio territorio, algo que suponíamos haber logrado hace rato. El día de hoy está en entredicho. El Estado ecuatoriano no logra controlar lo que llamamos zonas grises en ciencia política, es decir, zonas donde no impera ni la ley ni el orden. Hay una anarquía. Exacto, entonces de ahí la importancia de hablar de la capacidad del Estado. Violencia política, ese es un tema interesante, porque posiblemente algunos televidentes y podemos, incluso yo también puedo llegar a confundir, decir, violencia política tiene que ver el riesgo que están corriendo los políticos, y no es eso, sino que existe un ambiente, ¿no?, violento dentro de la política, donde hay gente que no quiere intervenir, por ejemplo, en la política, por poner un ejemplo. Claro, ese es un ejemplo. Y si pensamos en política, en la actividad política, debemos incluir no solo a los actores políticos, sino pensemos, por ejemplo, en los periodistas. Más de 200 periodistas huyeron de Nicaragua, ¿verdad? Porque hacer periodismo en Nicaragua es un crimen político, al menos para la perspectiva desde la perspectiva de ese régimen termina siendo perseguido por ese gobierno que es el que rige un Estado, que es lo que hablamos. Y la violencia política a cierto punto es endémica. Porque sabemos bien que hay lugares en los que no se puede hacer política limpia, en los que el narcotráfico domina los hilos de la política, en los que la vida de los candidatos está en riesgo, y lo hemos visto en los últimos años en el país, ¿no? Hay territorios que ya no están gobernados por los actores políticos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. La oposición, lo peor del año del gobierno de Noboa, artículo de Talía Flores publicado en Primicias. En las mayores democracias del mundo, camino a las elecciones, las fuerzas políticas suelen acentuar las diferencias y tomar su propio rumbo para buscar el respaldo en las urnas y hacerse de la victoria. Pero nunca se ha visto poner zancadillas al gobernante por el peligro de hacer tambalear al país que buscan liderar. En Ecuador es lo contrario. Aquí, desestabilizar al poder y hacer daño al contradictor es una antigua y perversa estrategia, aunque implique poner
a la nación al borde del abismo y aún a riesgo de que la operación termine siendo un boomerang. Es la política la demolición del enemigo. Un año atrás se sellaba un inesperado pacto entre el flamante gobierno de Noboa, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, fruto del cual Henry Kronfle fue elegido presidente de la Asamblea Nacional y Viviana Veloz vicepresidenta. El pacto emocionó a quienes imaginaban que propiciaría la gobernanza de una administración elegida para solo 18 meses de gestión a fin de completar el periodo interrumpido por la muerte cruzada declarada por el presidente Lasso. Pero causó resquemores en aquellos que conocen mejor los entresijos de la política y presumían que no representaba el nuevo momento que pregonaban los recién llegados al poder. No solo porque al tratarse de los antagónicos derrotados en las urnas lucía antinatura, sino porque nunca han ocultado tener agenda propia. A nadie importó las advertencias porque el pacto estaba acompasado con las palabras del flamante presidente que proclamaba no ser un antinada, sino un pro-Ecuador, y que en su discurso inaugural habló de que el anti tiene un techo y el pro es infinito, por lo que había que dejar atrás los viejos esquemas para resolver los grandes problemas del Ecuador. Las 5 leyes económicas urgentes del Ejecutivo que fueron aprobadas con presteza, algunas de las cuales incluían cargas tributarias, pueden ser exhibidas como logros del pacto, pero el costo político que han debido pagar ha sido alto. Haber entregado al correísmo la presidencia de 6 comisiones legislativas, entre ellas la de fiscalización y control político, fue un error que se evidenció en los llamados a juicios políticos y en las infinitas comparecencias a las que fueron sometidos ministros y altos cargos. También lo fue ceder el control del Consejo de Administración Legislativa CAL, para después, derrotó el pacto, tras el asalto a la Embajada de México y la captura de Glass sentenciado por cohecho y corrupción, asombrarse del enorme poder de los opositores. El pacto con el Partido Social Cristiano terminó cuando denunciaron que el gobierno les había arrebatado a 2 asambleístas y los ánimos se tensaron. Aún así, nadie podía imaginar que Kronfle renunciaría a la presidencia de la Asamblea en busca de llegar a Carondelet y se volvería antagonista electoral de Noboa, además de trastocar la dirección parlamentaria. Esa decisión propició que Viviana Veloz terminara presidiendo la Asamblea Nacional, realidad que en época electoral preferirían que nadie se acordara que la génesis está en el pacto tripartito de un año atrás. El gobierno entendió lo que significaba la nueva mayoría opositora el día que negaron la autorización para procesar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad por supuesta concusión. Y el entonces viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, habló de un sucio pacto político. Hoy, con 16 binomios calificados para terciar por la presidencia de la República, el país vive un nuevo momento político, uno especial durante el cual todo lo que se haga y diga tendrá que ser leído en clave electoral. En ese contexto, las protestas en contra del gobierno son vistas por Carondelet como conspirativas, mientras que para los protagonistas son estrategias para desgastar al poder y ganar visibilidad, desestimando el dolor de la gente agobiada por las sequías, los apagones y los incendios que arrasan extensiones de biodiversidad incuantificables, siendo la mayoría de ellos provocados. Tanta insensatez habla de una clase política que ha perdido el rumbo, pero con su ambición por el poder es tal que parece no importarle que hasta pudiera autodestruirse electoralmente. Este sería el resultado de haber sustituido a los partidos políticos que preparaban cuadros y luchaban por llegar a ser gobierno y aplicar sus planes y propuestas, por grupos con intereses sectoriales y hasta particulares, incluso algunos non sanctus, como buscar la impunidad. En las democracias sólidas, donde los políticos tienen ideología y visión del país, la oposición encara al poder, cuestiona sus decisiones o sus negligencias y presenta alternativas. En esos países la oposición tiene lo que se llama un gabinete en la sombra que sigue día a día la gestión de cada ministro y funcionario para tener listos sus argumentarios y las soluciones. La dialéctica entre gobierno y la oposición marcan la atmósfera política. En Ecuador no hay nada de eso, al punto de que políticamente hasta parecería ser una anomalía democrática. Solo se busca provocar el caos.
Nada justifica que en los momentos aciagos del país la oposición haya preferido no dar la cara para no referirse a los graves problemas del Ecuador que quieren gobernar. Solo aquellos infames que clamaron por sanciones contra su propia patria dejaron ver su verdadera catadura moral. Así, la conclusión es unívoca. En los últimos 12 meses en Ecuador la oposición política ha sido tan irrelevante como perniciosa. Lo peor del año del gobierno de Noboa. Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. Noticias internacionales. El Museo de Bellas Artes de Budapest conmemora a Mihály Munkácsy y expone sus obras maestras. El Museo de Bellas Artes de Budapest rinde homenaje al emblemático pintor húngaro Mihály Munkácsy, nacido hace 180 años, con una gran exposición que presenta toda la carrera del pintor con su contexto artístico, social y económico, incluidas las obras que le inspiraron y las que se inspiraron en él. Kiváló művészi képességeink és égein túl, vagy kiemelkedő, nem is csak kiváló, kellettek azok a támogató erők, a feleség, a francia feleség, aki bevezeti őt Párizs elitköreibe, és az a műkereskedő, aki témáinak inspirálójaként, hogy például Jézus életét fesse meg, és nem akárhogy, hanem óriás műveken, amit aztán ő egész Európában és majd az Amerikában is óriás vándorkiállítások mutatott be, összesen több millióan látták, és aztán persze olyan megrendelés állomány zúdult Munkácsy felé, valóban korának volt olyan időszak, hogy ő volt a legdrágábban eladó művészet. No fue fácil conseguir que los cuadros de colecciones privadas y públicas del extranjero se trasladaran al museo, pero según la comisaria de la exposición, el mayor reto logístico fue el traslado de los gigantescos cuadros Gólgota y la conquista de Hungría desde Debrecen y el Parlamento hasta el lugar de la exposición. Tulajdonképpen ennek a két kiállításnak a tanulságát igyekeztem én ötvözni abból a szempontból, hogy mutassuk be az egész életművet. A Nemzeti Galériában egyébként ott látható főműveken keresztül, vagy onnan kezdve a nagyméretű monumentális alkotásokon keresztül a magántulajdonban lévő, olykor lappang, vagy hát nem ismert, rejtőzködő remek művekig. La exposición, que incluye más de 100 obras de arte, fotografías y reliquias, se podrá visitar hasta finales de marzo. Detectan nueva ruta migratoria ilegal desde Colombia hasta Costa Rica. Salen de Colombia y justo llegan hasta Costa Rica. Eunice Rendón, directora de la ONG Agenda a Migrantes, lideró una investigación por la selva del Tapón del Darién y en ella encontró que existe una nueva ruta marítima ilegal de migrantes que sale desde Acandí, Chocó hasta Costa Rica, dejando atrás el paso por el Darién. La principal razón del cambio de ruta, el de tomar estos nuevos caminos vía Colombia, el mar, Costa Rica, tiene que ver con pues esa securitización que se ha dado en la zona, esta colaboración con Estados Unidos y este cierre, digamos, del Darién por parte de las autoridades. Para la ONG, cada vez son más los migrantes que llegan a la zona fronteriza de Colombia con Panamá y contratan a lancheros, pagando entre $2,000 y $3,000 por persona para iniciar esta travesía hasta cruzar a Costa Rica. Es muy común que este tipo de movimientos lo hagan en la noche, en mar abierto, lo que pone en riesgo a todos los migrantes. Una nueva ruta migratoria ilegal que prende las alarmas de las autoridades marítimas colombianas. Están los controles de la Armada en el mar y no se le facilita la tarea a los grupos ilegales de hacer estos movimientos irregulares de migrantes exponiendo sus vidas. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año ha reducido en un 39% el paso de migrantes por el Darién en comparación con el 2023, lo que sugiere que muchos migrantes estarían tomando otras rutas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Biden explica que el acuerdo de alto el fuego en Líbano está diseñado para ser un cese permanente.
La paz es posible, ha afirmado el presidente Biden tras firmarse el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que entró en vigor a las 4 de la madrugada. La tregua podría abrir negociaciones sobre Gaza en los próximos días. For the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. Biden agradeció al presidente Macron por su papel en la negociación del acuerdo y dijo que trabajarán juntos en la implementación exitosa de este. Macron dijo que el acuerdo abre una nueva página para el Líbano. Benjamin Netanyahu advirtió que Israel responderá enérgicamente a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego. אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. A pesar de confirmarse el acuerdo de alto el fuego, Israel bombardeó poco después distintos barrios de la capital libanesa, Beirut, tras ordenar por primera vez la evacuación de varios edificios, dejando al menos 24 muertos. Hezbollah también ha disparado cohetes, lo que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel. Aunque el alto el fuego no afecta a la guerra en Gaza, Biden expresó su esperanza de que este acuerdo sea un catalizador para abrir otra ronda de negociación sobre la franja. Rusia lanza el mayor ataque con drones de la guerra en 17 regiones de Ucrania. Rusia ha lanzado casi 200 drones contra 17 regiones de Ucrania en un ataque aéreo nocturno, lo que supone un récord en cuanto al número de aviones no tripulados disparados por el ejército ruso en un solo ataque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el bombardeo dañó edificios e infraestructuras críticas, como la red eléctrica nacional. Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир. Mientras tanto, en la región de Sumy se está llevando a cabo una operación de rescate después de que un ataque a un taller de reparación de automóviles matara a 2 personas. Por otro lado, en un reconocimiento oficial poco común, Moscú dijo que los misiles de largo alcance lanzados por Ucrania dañaron la infraestructura e hirieron a varios militares en la región rusa de Kursk. El presidente de la Duma estatal rusa instó a Occidente a abstenerse de aumentar las tensiones, ya que en última instancia podría dañar a los ciudadanos de Europa. Надо прекращать создание напряжения и скатывание пропасть, что происходит из-за действий и решений Байдена, Макрона, Шольца y им подобных. Volodin también dijo que el nuevo misil balístico Oreshnik era necesario para proteger a los ciudadanos rusos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.